te lanzan un rayo y lo dejan frito ahí. Simplemente se equivocaron. Esas extrañas máscaras de plomo, como si fueran gafas, cubriéndoles los ojos. Una boda entre un alien y un espíritu. ¿Pensabas que te iba a pegar? No, pero lo de ¡ostras! Hola, misterio fanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Y una vaca. Y hoy venimos a hablaros sobre... el misterioso caso de los hombres con las máscaras de plomo. Esto es que es increíble este caso, a mí me tiene loca. Bueno, tuvo loco a gran cantidad de los medios de comunicación brasileños. Y es que veréis, amigo, este caso no se ha llegado a resolver todavía. Casi 60 años después sigue siendo una incógnita. Los protagonistas de nuestro caso de hoy se llaman Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Este caso ocurrió en verano de 1966 en Brasil. Hace unos cuantos veranos ya, ¿eh? Eran dos jóvenes brasileños, en consecuencia, que eran técnicos electrónicos de ocupación y ufólogos de corazón, o al menos grandes aficionados al mundo del misterio y de la ufología. ¿Cómo los entendemos, eh? Mucho. ¿Verdad, misterio fanático? Mucho. Oye, me encantó. Oye, empezamos bien, ¿eh? Ese es nuestro nivel. Pues sí, a partir de ahí ya no podemos ir más bajo. Esperemos. Bueno, abajo, pero que no. Bueno, pues deciros que este caso ocurrió en 1966 en agosto, como os decíamos, y es algo muy extraño. En un morro, en una colina, Morro do Vitén, en Niterói, aparecieron ese día de agosto de 1966 dos hombres. Dos hombres elegantemente vestidos, con trajes elegantes, como los que se usaban antiguamente cuando iba uno a un compromiso oficial. Pero no solamente eso, sino que además tenían puestos unos impermeables. Y lo que descuadró al equipo de rescate que fue a buscarlos fueron unas extrañas máscaras de plomo que llevaban puestos ambos hombres en su rostro. Y además, un cuaderno con unas escrituras un tanto crípticas, vamos a decir. Todo, la imagen, no es por nada, pero la imagen vendría a ser lo que he dibujado como portada de este capítulo. Total y absolutamente. Y lo has hecho brillantemente. Gracias, Capi. Gracias, vaca. ¿Cuánto me quiero? Totalmente. El hecho es que desconcertó este hallazgo a las autoridades locales y se barajaron muchas teorías sobre qué es lo que había podido acabar con la vida de estos hombres. Se descartó el robo, no había violencia o no había evidencia de violencia física, tampoco llevaban dinero ni nada de valor. Se llegó a especular con que pudiera ser que fueran miembros de una secta, tal vez un par de amantes despechados que indignados se suicidaron, o que tal vez, solo tal vez, fueran muertos tras un encuentro con entes alienígenas. A ver, no me digan que esto es para quedarse, escuchar, analizar, porque es sorprendente, desde luego. Me encanta todo en este caso, menos la muerte de dos señores. No, eso pobrecitos, no me gusta. encima Eso eran no me jovencitos. gusta. Eran jovencitos, eran unos pipiolos. Pipiolos. Vamos a ver quiénes son estos protagonistas, desgraciadamente, de esta historia. Nada, unos pipiolos, unos jovenzuelos de 34 y 32 años. Mira tú. Jovencitos. Tenemos, como bien has dicho, a Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz, que esto suena a Brasil, ¿sabes? Que me encanta, no sé por qué me muevo cada vez que digo Brasil. Porque a los canarios también nos gusta bailar. Claro que sí, a todo el mundo le gusta bailar. No, a todo el mundo. Que sí, no. Es cuestión de ponerse. Pues estos son residentes de Campos do... A ver si soy capaz, porque siempre meto la pata en el nombre, ¿eh? Goytacazes. Bueno, vamos a darte un aplauso, ¿eh? Gracias. 1. Ya está.
Gracias, Vaca. Y esto está en el estado de Río de Janeiro, que, bueno, pues se pueden imaginar, en Río de Janeiro, todo bonito, costa, playa. Pues pero yo no me lo imagino porque no he estado. Yo tampoco, pero quiero creer que es así. Y al parecer pues es una ciudad muy importante también en cuanto a petróleo, a gas, la llaman como la ciudad de la energía energética, aunque parece que es una ciudad muy próspera, la verdad, y nada especialmente siniestra. Eso da la impresión, o al menos en apariencia. Sobre el papel. Quería poner un punto de misterio, pero a lo mejor no era este el momento. No, creo que no, pero da igual, lo has puesto. Bueno, pues a ver, ¿qué pasa? Pues resulta que el 17 de agosto de 1966 tenemos a Miguel José y a Manuel que salen de Campos do Goytacazes. Estás que te sales. Y resulta que se van a ir a Niterói. A ver, disculpen los brasileños si estas cosas no se pronuncian así, que seguro que no. Pero yo lo voy a leer igual que en canario, ¿vale? Es que lo curioso es que hasta ahora no lo ha conseguido pronunciar una sola vez bien. Exacto, siempre tengo que leerlo. Pero bueno, da igual, haré ese esfuerzo. Pues resulta, miren, se mueven de Goytacazes a Niterói. Para quienes no somos de Brasil, esto significa un viaje alrededor de toda la costa y por Río de Janeiro, bajando de unos 250 kilómetros de viaje. Así es, y encima lo hicieron en autobús, lo que equivaldría a en torno a las 4 horas de viaje aproximadamente. Unas 4 horitas de viaje, para que vean la distancia. Y tú dices, ¿y por qué bajan? O sea, ¿por qué se meten en este viaje? Bueno, ellos son técnicos de televisión y necesitaban piezas para reparar sus cosas en el trabajo. Sus televisores. Sus televisores. Y pues entonces deciden avisar a la familia diciendo, bueno, pues necesitamos coger repuestos y nos vamos a ir hasta allá. Que ahora, hoy en día, habrá muchísima gente llevándose las manos a la cabeza y dice, ¿pero para qué 250 kilómetros en transporte? Eso no se lo cree nadie. Claro, pero es que estamos en los años 60 y en los años 60 no todo el mundo tenía un televisor y pues no te encontrabas las piezas que hacían falta para reparar esos televisores en cada esquina, ¿verdad, Bonnie? Efectivamente, y todavía sí sigue pasando en muchos sitios que ves a técnicos viajando en avión para desplazarse de un lado a otro buscando piezas. O sea que hoy en día tampoco es tan locura. Pero efectivamente, antes, ahora, pues Campos, ya si es que ya lo iba a decir mal. Campos do Goytacazes hoy en día es una ciudad que tiene más de 450.000 personas, pero entonces... Grandecita. Sí, creo que se conocen todos, ¿eh? Sí. Creo que es una de las informaciones que he encontrado en Wikipedia. Se conocen todos. Ven a Campo do Goytacazes y siempre tendrás amigos y nunca estarás solo. De eso estoy segura, porque los brasileños son muy así, son muy amigables. Pues... o tal vez no. Alguno Yo no habrá. conozco a todos los brasileños. A ver los silos. Pues nada, pues se van a buscar los materiales electrónicos, o al menos esa era la excusa que le dijeron a la familia, y no sabemos si es realmente solo una excusa o si se callaron cosas a la familia. Es lo que no sabemos. Fueron, sí, a buscar los recambios y a algo más. Pero lo que sí que tenemos que decir es que tristemente, una vez que llegan a Niterói y se van ya a estar moviendo en distintos sitios como a 4 kilómetros de distancia, que ahora lo iremos contando, pero a los 3 días de llegar, ¿qué pasa? Pues que aparecen muertos. Oh, no. Y son descubiertos por otro pipiolo, un muchachito que estaba jugando con una cometa. Que no era tan pipiolo, sí, que tenía 18 años. A ver, en los 60, 18 años ya... Ya estaban formando familia, ¿eh? Un sí. año y se casaban ya. Eso ya no lo sé. Pues como os decíamos, 3 días después de que Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz saliesen de Campos do Goytacazes el 20 de agosto de 1966 por la tarde, es decir, el sábado por la tarde, un joven que se encontraba volando una cometa en el Morro do Vintén, o Cerro de Vintén, encontró a nuestros desdichados protagonistas. Sí, solo decir, bueno, ya maticé antes que nos vamos a ir moviendo ahora, todo va a ser dentro de Niterói e iremos moviéndonos a lugares un bar, a una tienda y a un cerro. Sí. Veréis,
Esta colina se encuentra en Río de Janeiro, como decíamos, y en la actualidad es un lugar que está muy densamente poblado, pero en aquella época pues estaba un poco más a desmanos. Estaba a unos 6 kilómetros aproximadamente de lo que era Río de Janeiro y no estaba tan densamente poblada. Aquel joven, cuyo nombre era o es Jorge da Costa Alves, era un joven, como decíamos, de 18 años, que se encontró con los cuerpos de dos hombres cubiertos parcialmente por la hierba y estaban tumbados el uno junto al otro en paralelos. El chaval se quedó completamente horrorizado y se asustó. Fue corriendo a su casa y avisó a su familia. Y la familia, evidentemente, salió corriendo y avisó a la policía. Claro, exactamente lo describió así, ¿vale? A la policía. Dice, son dos hombres, tienen traje y llevaban chubasqueros, una especie de impermeable cerrado que se pasa por la cabeza, llega hasta la cadera y utiliza capucha. Es de nylon y se ajusta al cuerpo a modo de cazadora o va tirado a modo de capa. Lo que más impactante, de luego, que la descripción, pues el chiquillo pues asustado intentó definirlo lo mejor que pudo, pero lo más impactante fue la siguiente parte de la descripción. Sí. Porque dice, y tienen máscaras, porque les preguntan, la policía, que de qué edades más o menos piensan que son. Claro, y él no puede decir claramente la edad de los sujetos. Y dice, no sé, tienen máscaras, son como la de los soldadores, esas máscaras de plomo. Y claro, imagino que es que la situación es bastante extraña. Supongo que el chaval se quedaría muy impactado. Pues como os decíamos, el morro de Ubiten en aquel momento, aunque en la actualidad se puede llegar muy fácil, en aquel momento no era de tan fácil acceso. Y hasta el domingo 21 de agosto de 1966 no pudo llegar el cuerpo de rescatistas. El cuerpo de rescatistas estaba compuesto por un pequeño grupo formado por policías y bomberos, que se quedaron totalmente impactados al ver a aquellos dos hombres cubiertos, como os decíamos antes, por la hierba parcialmente, puestos en paralelo, como muy bien los has dibujado. Las imágenes de ambos hombres se pueden encontrar, incluso fotografías en internet. Y lo que más les impactó fue lo siguiente. Estaban vestidos con un traje elegante para la época, como esos trajes que se solían utilizar para ir a una entrevista de trabajo o a una boda, a un compromiso social. Pero lo más extraño era que llevaban puestos unos impermeables y esas extrañas máscaras de plomo, como si fueran gafas, cubriéndoles los ojos. Pero no quedaba todo ahí, sino que también encontraron un cuadernillo con misteriosas inscripciones. ¿Y una botella de agua? Así es. Y una toalla húmeda. Sí, eso es. ¡Wow! Se van añadiendo cosas. Imagínense a dos personas como si estuviesen tumbadas, durmiendo en esa posición. Uh-huh. Es que no había nada más. No había nada más, efectivamente. Bueno, quiero hacer un poquito explicar un poquito qué es esto de las máscaras de plomo. Sí, explícalo. Vamos, lo voy a explicar. Sí. Porque es una de las claves que rompió la cabeza a los investigadores de la época. Sí, yo realmente tuve que mirar las imágenes en internet para saber exactamente a qué se referían con las máscaras de plomo. No entendía nada. Pues miren, realmente no nos referimos a que llevaba un casco ni estas máscaras que cubren la cara completa que usan los soldadores. No, para nada eso. Eran como unas placas de plomo recortadas a modo de gafas, a modo de antifaz. Eso es. Que habían sido recortadas y se notaba que era a modo de mano. Pues es como si te hicieras un antifaz de fiesta. Hechas a mano. Hechas a mano. Y es como si te hubieras hecho un antifaz, pero en vez de hacer el agujerito para los ojos, pues los ojos tapados. Realmente es algo opaco, pesado, uh-huh. Con esa sensación de frío, metálico. Sí, duro. Claro, duro. Y se ajustaba a la cabeza pues con un alambre, simplemente para que no se cayera de la posición estando ellos tumbados, ¿vale? Uh-huh. Y
Y la otra cosa que hay que decir sobre esto es que realmente ellos eran pues técnicos de televisión. El plomo es algo que manejaban, porque es un material que se maneja normalmente. Se usaba mucho en talleres, y ya veremos que uno de ellos pues tenía su propio taller, que es ahí donde encuentran los restos. Y se utiliza mucho en piezas electrónicas, en pantallas. Por lo tanto, para ellos acceder a ese material y saber manejarlo era algo fácil, ¿vale? Y se nota que lo habían creado ellos. Ahora, yo quiero, de alguna forma, que tengan la sensación de tumbarte y ponerte eso sobre los ojos, porque no es cómodo. Te estás poniendo un peso, no es como si te hubieses puesto una máscara de tela y tal, no, te estás sintiendo algo apretado, fuerte, pesado y frío sobre los ojos. Y que se lo pusieron a la espera de algo. ¿Y qué es lo que esperaban? No lo sabemos, pero vamos a dar diferentes teorías. Bien, lo que los agentes descartaron automáticamente, como os decíamos antes, fue el robo. El robo porque no había traumatismo ni evidencia de violencia física. Además, aquellos jóvenes no tenían nada de valor y no llevaban nada de dinero, como luego investigaron los agentes. Así que no tenía sentido que los hubieran atracado. Lo que sí encontraron, como decía Bonnie antes, era una botella de vidrio de agua vacía, así como un paquete que contenía unas toallas mojadas. Pero encontraron algo más que le rayó del todo la cabeza. Además de esas máscaras de plomo, esos impermeables y estar en mitad del monte, en una zona apartada, con un traje, encontraron una libreta, un cuadernillo, con unas inscripciones un poquito extrañas, crípticas. Y esas extrañas inscripciones, mejor os lo leo, porque da fe de hasta qué punto eran dos personas muy metódicas, muy meticulosas. Exacto. Sí. En la primera nota decía: domingo, una píldora después de la comida. Lunes, una píldora después del desayuno. Martes, una píldora después del almuerzo. Miércoles, una píldora al acostarse. En la segunda nota se leía: a las 4:30 de la tarde, estar en el lugar fijado. Y a las 6:30, tragar la píldora. Después, proteger la cara con el metal y esperar que aparezca la señal. Hay un pequeño detalle. Un detalle que cuando estábamos preparando el caso no se nos pasó por alto. Y es que además de esa meticulosidad a la hora de poner los pasos, las instrucciones que debían seguir o que les dieron que debían seguir, había algo que nos llamó la atención. Fijaros, están hablando de tomar una píldora con una separación de horas muy, muy estricta, de aproximadamente 18 horas entre toma y toma, pasándola de la comida a la cena, al desayuno, otra vez a la comida, otra vez a la cena. Y así sucesivamente durante todos los días de una semana hasta finalizar aquella semana. Se ve que hay una pauta ahí marcada. No sabemos por qué, ni sabemos qué tipo de píldora es, no sabemos nada al respecto, pero esas notas están. ¿Qué eran esas píldoras? No sé, a mí se me viene a la cabeza... ¿Algún tipo de medicamento? ¿Algo? ¿Qué era? No sé. Es que, ¿para qué se estaban tomando esas píldoras? ¿Qué estaban preparándose? Es más, en aquella libreta también había anotaciones con símbolos y números, pero esto sí lo consiguieron detectar. Eran códigos de referencia de tubos electrónicos. Si reparaban televisores y habían ido a por recambios como les habían dicho sus familiares, tenía sentido que si iban a encontrarse con algo o alguien, también compraran el material que les hacía falta. Tras las investigaciones iniciales, los hombres fueron identificados, como os decíamos antes, como Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Tras una investigación inicial, la policía consiguió reconstruir los últimos días de este par de individuos y lo hicieron de la manera más plausible posible.
Vamos a ver, vamos a dibujar un poquito ese trayecto para saber dónde están situados en cada momento e ir cogiendo más datos sobre este caso. Sí. Que es interesante, desde luego que se plantea algo muy inusual y curioso y curioso y que a todos nos atrapa, ¿verdad? Bueno, pues ellos viajan un miércoles. Vamos a quedarnos en los días de la semana, ¿vale? El miércoles 17 de agosto del 66 y informan a la familia que van a comprar material que necesitan para su trabajo. Y hemos dicho que viajan en autobús en esas más o menos 4 horitas desde Campos do Goitacases a Niterói. Bien, hasta ahí bien. Entonces llegan a Niterói y llegan realmente sobre las 2:30 de la tarde. Entonces dejan ahí su autobús y se acercan a una tienda misma. Su autobús porque era de ellos. Ay, no era de ellos. Era una broma. Dejan el autobús. Entonces puedo aprovechar para decir que cada vez que leemos la nota de la píldora se me viene a la cabeza la canción de Mary Poppins. Y si quieres la puedes cantar. No, gracias, dejémoslo ahí. Bueno, pues, y de hecho, si os quedáis ahora con la canción, cada vez que escuchéis la lectura, os viene la canción de Mary Poppins, no lo puedo evitar, lo siento. Bueno, pues volvamos. Ellos se bajan en Niterói y compran 2 abrigos impermeables en una tienda que hay allí. O sea, que los abrigos impermeables no es algo que se llevan de casa, sino se los compran cuando llegan allí. Y se compran también en un bar una botella de agua. Tú dices, hasta ahí todo normal. Ya, pero es que esa botella de agua que compraron aparecía en el sitio donde se encontraron los cadáveres. Por eso le damos tanta importancia a esa botellita de agua. ¿Y por algo más? Y por algo más. Cuando los investigadores empezaron a investigar, que es lo que hacen los investigadores... Pues se investigan. Pues se acercaron a ese bar a preguntar. Y la chica que estaba trabajando de camarera se acordó perfectamente de ellos. Y sobre todo de Miguel José. ¿Por qué? Porque decía, es que era un chico que estaba muy, muy nervioso y estaba todo el rato pendiente mirando el reloj. Constantemente. Claro, tengan en cuenta que habían unas pautas muy marcadas y las últimas 2 pautas estaban hablando de a las 4:30 de la tarde ya estar en un lugar fijado, porque a las 6:30 tienen que tomarse la píldora. Y protegerse los ojos. Y protegerse los ojos con una máscara. Y hicieron algo rarísimo, que esto yo no lo entiendo, A lo mejor hay gente que lo entienda, pero yo no termino de entender. Le prometieron a la camarera del bar que se llevaban la botella, posiblemente sería, especulamos nosotros, que son estas botellas de cristal que te dicen, mira, es que esto no te lo puedes sacar a la calle, esta tienes que dejarla aquí. No lo sé. La cosa es que se llevaron la botella y le firmaron un documento a la camarera diciéndole, te prometemos que esta botella va a ser devuelta y te lo escribimos. Y lo firmaron. Firmaron. Ellos pretendían volver, no iban a un viaje sin retorno. Y esto es importante porque más adelante veremos que se especuló con suicidios, rituales, etc. Por eso, precisamente, es tan importante el tema de la botella. Sí. La cosa es que el bar fue el último sitio donde fueron vistos con vida. Sí. Ellos partieron directamente del bar y se fueron al Morro do Vintem, que fue donde los encontraron. Entonces, se ve, lo otro que queda ahí pendiente es ¿qué pasa con esas máscaras de plomos? Bueno, pues lo que intentan explicar los investigadores así a primera vista es que se ve que se estaban intentando proteger muy posiblemente de algún tipo de radiación, y es entonces cuando se enteran que Miguel José tiene un taller y ahí es donde ven que hay trozos de chatarra de todo y que las máscaras habían sido hechas allí. Pero es que además es donde encuentran esas notas, pero además se encuentran un cuaderno que ahora os va a estallar la cabeza con esto, porque yo creo que más de uno se está haciendo la idea de que había ahí un encuentro extraterrestre, pero esto va a tener un girito ahora mismo.
Y es que en ese cuaderno había unos pasajes destacados en relación con la luminosidad intensa que van a sufrir. Está relacionada con espíritus. Efectivamente. ¿Cómo os quedáis? La verdad es que ahora ya empezamos a relacionar el mundo de los extraterrestres con el mundo de los espíritus. ¿A qué no os esperabais esto, eh? Un giro, vamos. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? De 180 grados. ¿Qué estabais esperando? Sí, lo tengo clarísimo. Esto es una abducción, algo extraterrestre. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, que me lo expliquen. ¿Una posesión? Lo que faltaba ya. Bueno, vamos a ver, realmente sí habéis seguido nuestros episodios anteriormente, que sabemos que sí, que sois fieles, claro que sí. Y por eso moláis mucho. Y si nos estás viendo de forma rutinaria y no te has suscrito, suscríbete. Sí. Y si no has visto nada y esta es la primera vez que lo ves, pues ¡hola! Suscríbete también. Hola, venga, encantada. Porfa, que hace mucha falta. Y aprovechen de darle al me gusta, suscríbanse, compártanlo, la campanita de notificaciones, no sé qué más cosas hay, pero denle a todo. Eso es. Bueno, pues vamos a ver, porque si habéis estado siguiendo todos los episodios, no es nuevo, ¿eh? Que de repente que estemos hablando de ufología y de repente se hablen con seres de otro mundo, que pues se hable de lo paranormal. Realmente el mundo de la ufología también tiene esto. Pero si has empezado ahora con todo este tema extraterrestre, no humano, pues posiblemente te sorprenda. Entonces, vamos a ver. Empiezan a indagar y entonces descubren que realmente estos chicos están metidos en algún tipo de grupo secta científico-espiritista. ¿Qué significa eso? Bueno, pues nada, el espiritista porque contacta con muertos, con entidades, todo lo que sabemos del mundo de los espíritus, y científico, bueno, dejemos científico entre comillas, porque hacen experimentos técnicos, pues mezclan radio, receptores, luces, van jugando con todos esos elementos. Para de hecho, contactar... hemos visto que incluso en episodios anteriores había gente que hacía huellas para contactar con entes de otra, no dimensión, sino de otros planetas. Efectivamente. Además de otras dimensiones, sí, efectivamente. Y hay que decir que entre los 50 y los 60 realmente era más normal que ahora que se ha como separado más lo paranormal de lo extraterrestre, pero ahí cuando se hablaba de espíritus también se hablaba de seres de otros planetas, estaba todo como mucho más fusionado. Más adelante con los años parece que se haya como separado más. Y por lo tanto no era de extrañar. ¿Qué pasa? Entonces, en ese cuaderno que dicen que hay que protegerse de esa luminosidad que va a venir por luminosidad intensa asociada a espíritus, ahí tienen escrito el por qué se tienen que crear esa máscara, ¿no? Realmente sí que sabemos que estaban esperando una manifestación de algo no humano en forma de luz muy fuerte. Así es. Eso es realmente lo que ellos esperan, pero no tenemos más explicación. Así que, de alguna forma, en este episodio estamos pidiendo ayuda a ver qué se os ocurre para saber qué está pasando aquí. También hay que tener en cuenta, para ponernos un poquito en contexto, que Brasil... Pues, a ver, es un sitio fuertemente espiritista. Hay muchos centros espiritistas, también se creen en mediums. Es un sitio donde han habido muchísimas apariciones ovnis. A ver, Brasil, estoy hablando de Brasil, enorme. En Brasil ha habido mucho avistamiento ovni, incluso alguna abducción bastante sonada. Claro, entonces tú dices, ¿puede ser que ellos pensaran en llegar a captar algo que no fuese simplemente una emisora humana, sino una señal que ellos interpretaron como extraterrestre y que todo lo que pasó después empezara precisamente desde ese momento que captaron esa señal? Uh-huh. ¿Puede ser que esto sea el plan de todo un grupo, de una secta que no se sabe? ¿Es algo solamente de 2 personas? Se abren muchas incógnitas, por favor. Pues los investigadores, como tú decías, estuvieron registrando a fondo el taller de Miguel y se dieron cuenta de que aunque ambos hombres no tenían títulos
de instituciones universitarias, no tenían títulos superiores de educación. Estaban manejando un material muy sofisticado a nivel electrónico y estaban realizando unos experimentos bastante sofisticados. Es decir, tenían bastante conocimiento, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No encontraron, sin embargo, aquellas misteriosas pastillas, aquella medicación o droga o lo que fuese. No lo encontraron por ningún lado los agentes del caso. Tal vez fuera un tóxico, se envenenaron, no lo podemos saber. Se abre también esa posibilidad, claro. Sí, también tenemos que decir una cosa. Los forenses no encontraron tampoco causas de envenenamiento, aunque lo que dijeran los forenses en este caso es bastante poco relevante. ¿Por qué estamos diciendo eso? Bueno, veréis, es que aquí digamos que el Instituto Forense estaba algo más que saturado. Y cuando llegaron los cuerpos, tardaron bastante en que se les realizara la autopsia. Es más, tardaron tanto que tal vez por descuido o porque ya había pasado el plazo, no les hicieron ni tan siquiera un examen toxicológico. Oh, no. Curioso, ¿verdad? ¿Qué vaca? Pues la vaca dice que huele raro. Huele raro. Es que a mí me da la sensación... Que huele mínimo a dejadez. A pedillo de vaca. ¿A qué? A pedillo de vaca. Ah, pedillo, digo, apellidos. ¿Qué tiene que ver el apellido de la vaca si no sabemos todavía su nombre? No nos lo quiere decir. Bueno, el hecho es que encima, con todo esto, el forense tuvo el cuajo de afirmar lo siguiente. Todos los órganos funcionaban normalmente. Después de una investigación detallada, nos es imposible determinar la causa de la muerte. Pero vamos a ver, cuando empezaron la autopsia, los órganos de estos muchachos, debido al tiempo en que tardaron en hacer la autopsia, ya estaban en un avanzado estado de descomposición. Es que tú dices, ¿cómo puede el forense decir con tanta seguridad que todos los órganos funcionaban normalmente si no hubo ningún examen toxicológico antes? Y aquí salen dudas de ¿a quién le convenía que el informe quedara en un cómodo causa indeterminada? Porque parece, no sé, es lo que parece, es súper extraño. A mí me da la sensación también que había interés en que esta autopsia se demorara mucho en el tiempo y que si hubiera algo en su cuerpo, ese algo no fuera detectado. Es que ahí tú dices, a ver, ¿esto es un simple atasco burocrático? O, con lo que tú estás sugiriendo, o es que siempre se quede como un misterio sin resolver. O sea, hay algo ahí escondido. Algo muy extraño, sí. Desde luego hay algo muy extraño y es que, a ver, en un caso donde aparecen las máscaras de plomo, ellos vestidos de tal forma, no se ve causa de muerte, están perfectamente, por todo, cómo están puestos de forma paralela, esa toalla, esa botella, todo... Perdona, ¿por qué no se prioriza una autopsia? Porque todo es tan extraño. No es que has visto a una persona que le han dado un golpe en la cabeza y ves restos de sangre, es que no se sabe nada. Y a mí se me viene una idea a la cabeza y yo hago esa pregunta. Tal vez los médicos forenses, no tuvieran mucho conocimiento de lo que era la radiación. Tal vez dijeron, ostras, a ver si estos tíos van a tener algo radiactivo, mételos al fondo del todo de la sala, en un rinconcito, pues, y luego ya oye, vemos. Que estas cosas no extrañen, que muchas veces es así las cosas. De todas formas, lo que no se puede descartar es el consumo de algún tipo de sustancia tóxica de forma accidental, voluntaria o forzada, aunque el forense dijera lo que dijera, porque tenía una miopía intelectual y profesional bestial. Me gusta esa definición. Aun y con todo, ¿qué ha pasado? Nos dejamos las pestañas investigando para este caso. ¿Y por qué? Porque ocurrió algo muy curioso. Veréis, las pesquisas policiales llevaron a descubrir algo asombroso.
Y es que 4 años antes, en 1962, otro técnico de televisión... ¿Qué me dices? Había muerto en un lugar muy, pero que muy cercano, en el Morro do Cruzeiro. ¿Pero qué me estás contando? Y espérate, porque también en circunstancias muy extrañas. Aquel otro técnico de televisión había muerto también sin signos de violencia, con otros objetos extraños y con una máscara de plomo. Ay, madre mía. Aquel técnico estaba tratando de captar también algún tipo de señal de televisión, pero sin ningún aparato electrónico. Y esto es lo curioso. Murió también después de tomar algún tipo de píldora. Y os aseguramos que nos ha costado mucho encontrar la información sobre este técnico. Pero lo conseguimos, ¿verdad, Bonnie? Sí, hemos conseguido información. Vamos a ver. Y la voy a decir yo, me he hecho la sorprendida, pero era mentira. Yo ya lo sabía todo de antes. Lo sabía, pero bien sabido ella. Es más cuca la Bonnie. Bueno, pues vamos a 1962, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues como bien has dicho, un técnico de televisión que se llamaba Hermes Luis Feitosa, que muchas fuentes lo ponen no en Brasil, sino como francés. Como ciudadano francés, quizás sí. Tendría una doble nacionalidad. Puede ser. Eso es otro caso por descubrir. Ya tenemos bastante. Posiblemente fuese francés, hasta ahí. Y bueno, pues se lo encontraron de la misma forma como ha descrito Capi en Morro do Cruzeiro. Y esto está situado en el barrio de Neves, en São Gonçalo, en área de Niterói. Seguimos en la misma zona de Niterói. Efectivamente. ¿Vale? Muy cerquita. Efectivamente. Y pues eso, pues junto a su cadáver se encontró toda su ropa intacta y todo intacto, como han pasado exactamente igual que en esta persona. Pareciese que estuviese simplemente tumbado durmiendo y efectivamente esas máscaras de plomo. Wow. Tampoco se encontraron señales de violencia. Según las pesquisas policiales de la época, Hermes había subido a la colina con el objeto de captar señales de televisión, pero ojito, sin la ayuda de ningún elemento electrónico. Eso me encanta. Es decir... O sea, ellos, vamos a ver, porque ellos han estado trabajando con la televisión, con antenas y con todo, y de repente es... No sé, yo pensaba, como habíamos visto que estos venían de esa especie de secta espiritista científica, me esperaba, bueno, pues que había construido algo, una antena, pero no. O sea, obvió todo eso y Hermes iba a captar con su mente. Sí, eso es. Quería experimentar posibles habilidades psíquicas que él pudiera creer que tenía o que tal vez tenía para poder recibir emisiones de radio y de televisión solo con el poder de su mente. Este detalle coincide inquietantemente con el contexto esotérico que rodeaba el caso de 1966. En aquella nota en la que se encontraba en 1966 aquello de tomar la cápsula y esperar la señal protegidos con la máscara. Acordaros, estamos hablando que ellos estaban esperando una luminiscencia, pero de tipo espiritista, ¿vale? De un ente, de un espíritu. De alguna forma cuadra con este que lo quiere hacer todo con la mente, un tipo de conexión, o sea, ahí conecta totalmente. Efectivamente. Bueno, y como decías antes, hemos tocado algunos casos, por ejemplo, el de María Orsic o el de Ellen Smith, de mediums, que ellas estaban contactando con entes de otros planos, pero también con entes de otros planetas, alienígenas. Sin embargo, este pormenor no figura en los registros oficiales. En los registros oficiales no se recogió que Hermes pudo haber tomado alguna pastilla. Y eso es muy curioso, porque la historia documentada solo menciona su intención de captar esa señal mentalmente y el extraño hallazgo de aquella máscara de plomo, al igual que en nuestros amigos José y Miguel de 1966.
no se pudo determinar la causa exacta de la muerte de Hermes. Su caso quedó envuelto en el misterio sin heridas ni evidencias claras que explicaran qué es lo que le había ocurrido a Hermes. Y mira, y de hecho, los investigadores no investigan, que ya sabemos de antes qué es lo que hacen los investigadores. ¿Seguro que investigan los investigadores? Vamos a dejarlo así. Tengo mis dudas también, ¿eh? Pero realmente, miren, es en 1966, a raíz pues, de la muerte de estos dos chicos, que en la revista brasileña Manchete publica un testimonio... ¿Dónde tengo la mancha? Manchete, me has dicho. ¡Ostras! Me has dejado descolocada, total. No la había relacionado. Te he roto, ¿eh? Me ha roto por completo. No sabía, no sé. Digo, ¿le habrá dicho algo a alguien? ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿La vaca? Me he perdido una parte de la conversación. Lo siento, pero he oído Manchete y digo, a ver si me he manchado. A mí me recordó a Machete, el actor. Machete, ¿verdad? Sí. Qué grande. Pues bueno, pues resulta que en esta revista entrevistan a un señor que se llama José de Sousa Arias y este hombre en 1966, a raíz de la muerte de estos dos chavales, dice, oye, que es que en 1966, aquí mismo en Niterói, sucedió algo parecido a la muerte de estos dos hombres, que había un técnico de televisión que era francés, que fue encontrado muerto en lo alto del Morro do Cruzeiro y ¿sabe lo que había junto a su cuerpo? Pues una máscara de plomo. Claro. Y esto no lo sabían los investigadores. Esto es lo que lleva a los investigadores a volver a ir a ese caso anterior y reabrirlo. Porque había gente de la zona que se acordaba de aquel caso. Esto es increíble. Y fue entonces cuando se reabre y empiezan a ver que hay mucho paralelismo entre una cosa y otra. Lo que pasa es que, claro, aquí ya, al ver que se ha repetido anteriormente, dicen... A ver, es que esto alimenta mucho a tipo de especulación. Tú dices... Entonces, ¿qué va? Desde experimentos de percepción extrasensorial, de contactos ovnis. ¿Esto tiene algún tipo de ritual ocultista? Te doy paso. Me da paso. El hecho es que sea lo que sea... No, que sigo yo. Vale, continuamos entonces. Sí. Venga. Que se me ha ido la pinza. Como de costumbre. Es que me quedé ahí pensando en preguntas. Ha sido culpa mía por toser. Sí, efectivamente. Ha sido todo eso. Efectivamente, sí. Pues no, simplemente quería quedarnos preguntando, ¿no? Porque me quedé ahí un poquillo en la duda. ¿Qué tenemos realmente? ¿Estamos entonces frente a una coincidencia? ¿O realmente estamos frente a un patrón? A ver, estamos hablando que en la misma zona, aunque el lugar difiere un poco, pero muy cercano. Muy cerca, el mismo tipo de víctimas, que son técnicos de televisión, máscara de plomo, pastillas. Y ahora yo os pregunto, ¿cuántos técnicos de televisión mueren con máscaras de plomo en una colina por casualidad? En los 60 parece que hubo una plaga. Así, era un peligro ser técnico de televisión en los años 60. Así que, por favor, empiecen a dejarnos en comentarios cuántos conocen que les haya pasado eso. Oye, que de repente encontramos aquí o una moda o algo, o descubrimos una secta. No sé. A ver. Entonces, ¿quién más sabía aquello que pasó en el 62? Igual son una hermandad que gobiernan el mundo, los técnicos de televisor. Lo que no sabemos es que si ese primer técnico, porque no lo hemos encontrado, si también pertenecía a este grupo científico espiritista. No lo sabemos. Tiene toda la pinta. Tampoco sabemos... Las similitudes entre ambos casos son muy importantes. Entonces, sí que es cierto que nos faltan datos porque, el caso ya de Manuel y de Miguel era difícil de investigar. Este ya... os podéis imaginar que mucho más. Sí, ha sido complicado. Y por lo tanto, también otra de las preguntas que se nos abre, a ver, Miguel, ¿José y Manuel realmente conocían la historia de este primer técnico?
o estaban siguiendo el mismo guión sin saber lo que le había pasado a esto. O sea, ¿estamos realmente a lo mejor entre solamente 2 personas o estamos hablando que hay un grupo mayor que está probando todo esto en distintas personas? Es que se me abren, no puedo dejar de pensar. Estás abriendo no puedo dejar de melones. Muchos melones. Gracias, Vaca, que me dice que soy extremadamente inteligente. No, ha dicho, pero qué tonta. El hecho es que esas máscaras de plomo lo que están sugiriendo es que sí, que estos hombres iban a, digamos, exponerse a una radiación bastante potente y a una luz bastante potente. También me gustaría hacerte otra pregunta. Ay, Bonnie. mi madre. Sí, venga, vamos. ¿Y si a lo mejor lo que ocurrió con estos hombres es que el morro do Vintén no era el lugar, no era el cerro donde deberían de estar? Sí debería ser otro sitio. Tal vez el Cerro do Cruzeiro. Ya, pero entonces como castigo. Como no has acertado, te lanzan un rayo y lo dejan frito ahí. Simplemente se equivocaron. O que a lo mejor tenían que tomarse una pastilla, pero la pastilla que lo salvaba estaba esperándole en otro morro. Se les perdió. Ostras, ¿te imaginas? Pero... ¡Ostras, que se me quedó en casa! Eso podría pasar. ¿Qué susto me has dado? ¿Así? Sí. ¿Pensabas que te iba a pegar? No, pero lo de ¡ostras! Bueno, sobre los chubasqueros y las toallas, pues vamos a ver, podemos especular mucho. Podemos pensar que tal vez había mucha humedad en la zona y los chubasqueros pueda ser para protegerse. Qué listo. Tal vez el clima muy cambiante, pero las toallas húmedas, quizás por el calor excesivo. No sé, para estar limpios. No lo sé. Para estar limpios, para estar, ¿no? No hay una explicación plausible para esas toallas. No sé. No a lo mejor en esa época no estaban las toallitas húmedas estas del baño. Y dijeron, bueno, cagaremos por ahí por alrededor. Por favor. Y tenemos aquí la toalla para limpiar. Bonnie, trata de controlarte. No, eso ha sido una grosería por mi parte, pido perdón. Mucho. Pero estaba intentando ser eficiente y buscar algunas ideas que dar pie a... Me callo. Sí, bueno, vamos a ver, sí. Vamos a ver, hay cosas aquí, todo no cuadra, porque si tú realmente te pones un traje en los años 60 es porque ibas a ir a un acontecimiento importante. Y estos hombres se vistieron para ir a un acto importante. Ahora, ¿qué tipo de acto creéis que iban? Una boda alienígena. Oye, pues a lo mejor... Una boda entre un alien y un espíritu. ¡Ostras, qué buena wow. esa! ¡Wow! Entonces también tenían ese calendario de pastillas y la botella de agua, que eso suena como si tuviesen que estar tomando un tratamiento médico, estarán de acuerdo, ¿no? La pastilla, el agua, tal, o una preparación a un ritual, que hay rituales muy raros, o incluso lo que se piensa, ¿no? Esa pastilla sería un intento plus más, aparte de la máscara, de protegerte de algo, como podría ser a lo mejor la radiación. ¿Podría ser entonces esas pastillas de yodo? Pero no se quedan las dudas ahí. Lo que tú has dicho, ¿qué pasa con las toallas húmedas? ¿Qué para el calor, para respirar? ¿Para el sudor? Para el sudor. Es que es de lo más inquietante de la escena. A mí es lo que más me preocupa, la toalla, porque no le consigo justificar. El hecho es que cuando espérate, un regalo para los extraterrestres, que a lo mejor no hay toallas. Bueno. Vale, continuamos. Sí. Por favor, ya, bebe agua. El hecho es que cuando el caso salió a la opinión pública, la gente pues contactó con los investigadores para tratar de ayudar. Y aquí hubo una testigo muy interesante. Su nombre, Gracinda Barbosa Cortino de Sousa. Y sus 3 hijos. Veréis, estas personas fueron testigos de algo. Vivían o viven muy cerca del cerro donde nuestros amigos fueron encontrados muertos. Y ella se comunicó con la policía local para decirles que justo cuando los investigadores creían que Manuel y Miguel habían muerto, justo en el cerro ella vio un objeto volante no identificado, un ovni.
¡Qué miedo! Sí. Gracinda resulta que iba conduciendo su coche la noche del 17 de agosto de 1966 en dirección a su casa en compañía de sus 3 hijos. Iba por la Alameda de São Buenaventura, en el barrio de Fonseca, y su hija Denise le hizo ver que había algo en el cielo, algo raro. Entonces, ¿qué es lo que hizo la mujer? Aparcó su coche y se bajó para ver esa cosa extraña que estaba viendo. Resulta que era algo anaranjado, oval, sobrevolando aquel cerro. Y de repente, de esa cosa, de ese ovni, salió una especie de rayo azul que estuvo durante 4 minutos, ¡wow! 4 minutos, enfocando a la cima del morro, Tubiten. ¡Wow! Para a continuación dejar de emitir esa luz, ese rayo azul, y elevarse en el cielo hasta ser perdido de vista. ¡Qué miedo! Bueno, la declaración de Gracinda a los investigadores parece que no les hizo mucha ilusión. Decidieron seguir todo tipo de teorías y pistas por muy alocadas que fueran. Decidieron pensar que podían ser espías, miembros de una secta, que podían ser amantes que decidieron suicidarse en forma de protesta. Cualquier cosa era válida, pero desde luego no siguieron la teoría del ovni que esta mujer y sus hijos les brindaron. Pero es que además hubo varios testigos que vieron luces extrañas en el cerro Dubinten aquella noche. Es que es increíble, o sea, a ver, vamos a ver a teorías de lo sucedido. Desde luego que hay mucha gente que cree precisamente que esta muerte es debida a algo extraterrestre, porque oye, es que mucha gente ha visto un ovni encima con un rayo azul, por favor, durante 4 minutos, que no es que fuese fugaz, es que les dio tiempo a verlo, a percibirlo, a asimilar lo que estaba pasando. Y imagino que pararon el coche y se apearon para verlo con calma. Morirse de miedo. De todos modos, dentro de todo, ¿vale? Dentro de todo, que yo ya diría, a ver, más evidencia que eso, que hay algo extraterrestre, algo raro, vale. Pero de momento la teoría más aceptada que se da sobre el caso es que a ver, hay un amigo de los fallecidos que dice, miren, es que esta gente pertenecía a una secta religiosa científico-espiritualista y que experimentaban con psicofármacos. Entonces, claro, sacan los psicofármacos y que vienen de una secta, ya nos olvidamos de ese ovni y esa luz azul y dicen, pues ya está, esto lo que querían era... Un par de tíos locos que claro, se han puesto ahí... Unos desgraciados que lo que querían era meterse un viaje psicodélico y al final se les fue la dosis y ya está. Y no sé yo si ese amigo era tan amigo, ¿eh? No lo sé. La cosa es que, claro, siguen las investigaciones y quieren saber el tema de la radiación, porque la radiación siempre ha estado ahí, porque esas máscaras de plomo, ¿no? Y esa pastilla, ¿qué sería? Entonces, tiempo más tarde, pues exhuman los cuerpos de Miguel José y Manuel, pues para saber si había radiación en su tiempo, pero es que no se encontró nada. Los fueros no encontraron ningún tipo de radiación. Y decían, pues no. Ahora, vamos a ver, esto os va a sorprender porque esto es otro girito que da esta investigación. A pesar de no querer aceptar la teoría extraterrestre, ¿qué se dan cuenta? Que resulta que en toda la zona donde estaban ellos, que no hay radiación, porque no hay estudio de radiación ni nada, o sea, no se ha descubierto nada de radiación, pues es que resulta que, aunque estaban en una zona con hierbas y donde hay animalitos, ningún animal se acercó a tocarlos. Ellos estaban intactos, en los días que estuvieron allí estuvieron intactos, pero lo que es más... carroñero, ni un solo carroñero. Ninguno se les acercó, pero lo que es más es que en esa zona donde vieron que caía esa luz azul desde un ovni, todo hombres calientes. Bueno, pues en esa zona no volvió a crecer hierba. Aquello se quedó seco, como una mojama.
Se quedó seco. Los hombres no... A ver, aquí hay algo raro. Por favor, es que no entiendo por qué no aceptan una teoría de que hay algo más, sino los analizan y dicen, bueno, pues no hay radiación. Ya descartamos esa teoría. Pues, me estoy calentando yo, me estoy calentando. Pues para que te tranquilices, es el momento de anunciaros a nuestro sponsor. Bolígrafos recargables desechables. No, es broma, no tenemos sponsor, porque como sabéis que tocamos temas un poco peliagudos, pues pasan de nosotros. La vaca dice que a qué viene eso. Pues que a que os suscribáis un poquito para que de esa forma os podamos traer más temas escabrosos. Bueno, pues escabroso. Otra hipótesis es la hipótesis de la secta. Vale, esta teoría está bastante aceptada en este caso. Como ya hemos dicho, pues sí, fue lanzada por vamos a decir, un amigo de uno de los fallecidos. Algunos opinan que, debían estar dentro de lo que sería o lo que es mal conocido como religión ovni, como en el caso de Heaven Gate. Bueno, sobre este caso os hago un pequeño inciso, pero va a ser muy pequeño porque vamos a grabar un episodio sobre el caso de Heaven's Gate, de la Puerta del Cielo. Sí. Y os lo contaremos con todo detalle porque que tiene es muy tela, loco. Es tiene muy loco. Tela. Para los que no sepáis qué es esto de Heaven Gate, os diremos que fue una secta mal llamada de religión ovni que fue liderada por un tipo bastante turbio llamado Marshall Applewhite y por su pareja durante muchos años, Bonnie Needles. Que no soy yo, ¿eh? No tiene nada que ver contigo. Vale. Además, esta señora nació en 1928 y murió en 1985. Vale, tampoco me puedo haber reencarnado en ella. Tampoco. Bueno, el fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp. Es curioso porque veréis, el acontecimiento se produjo en 1997 y es que Applewhite convenció a 38 de sus seguidores para que se quitaran la vida con la finalidad de ascender a una nave espacial que estaba justo detrás del cometa y que no se podía ver. Toda la lógica. Muy lógico, muy lógico. Bueno, con esta teoría de la pertenencia a una secta destructiva, pues podría cuadrar, pero déjame que te haga una pregunta, Bonnie. Otra, vamos. Sí, si puede ser que tomaran un producto psicofármaco para cruzar las puertas y aparecer en un lugar diferente, pero si no pensaban volver, ¿por qué dejaron manuscrito y firmado que iban a devolver aquella botella? Sí, está claro que... Esto ya hace que esta teoría se tambalee un poco. No, ellos querían volver, está claro. Sí. Pero es que podéis decir, bueno, pero donde digo. No, eso se hace ahora. En aquella época la gente cumplía su palabra. Uh-huh. La teoría de pertenencia a una secta y que ambos cometieron alguna especie de muerte ritual pudiera parecer plausible. Tras la descomposición de los cuerpos, como decíamos antes, no se pudo detectar ninguna sustancia que pudiese provocar un envenenamiento. Pero es que tampoco se hicieron las pruebas toxicológicas y se tardó tanto tiempo en hacer la autopsia que es que los cuerpos, los órganos de los muchachos estaban en un avanzado estado de descomposición. Entonces, pues también ahí falla un poquito la teoría, Que fuesen con vestimentas acordes a un acto importante, como con trajes que podrían respaldar la teoría también, pues bueno, y chubasqueros para no ensuciarse sus trajes, sí, porque igual a lo mejor sí puede respaldar la teoría de la secta, porque puedes decir, bueno, es que es un ritual de iniciación, algo muy importante, y por eso llevan los chubasqueros para protegerse esos trajes tan elegantes y demás. Pero esta teoría tiene un cabo suelto. No había resquicios por parte de la incompetencia forense de nada a nivel químico ni de radiación
que en principio descartaba la presencia de extraterrestres. Pero, ¿por qué no había carroñeros cerca de los cuerpos, como has mencionado antes, Bonnie? No lo sé. Si iban a suicidarse, volvemos a decirlo, ¿por qué juraron a la dependienta del bar que volverían a entregar la botella? A lo mejor pertenecía también a la secta de mentirosos compulsivos. Perdón. Más tarde se llegó a exhumar los cuerpos y no se encontró radiación alguna, pero esto no demuestra nada. Si solo estuvieran expuestos a una radiación desde fuera, desde el exterior, el cuerpo no se vuelve radiactivo. Y si hubo alguna contaminación por isótopo, si fuera de una vida corta, años después no se encontraría ningún tipo de radiación, porque es un isótopo de vida corta. O sea que aunque ahora el contador de radiación Geiger, lo que marca el tipo de radiación, marque 0, eso no borra la posibilidad de que en aquella noche se expusieran a algo muy fuerte. Lo bastante fuerte como para que pensaran en protegerse con máscaras de plomo, chubasqueros y, por supuesto, las toallitas húmedas. La toalla, era una toalla grande. Entonces, a ver, esta teoría del extraterrestre que tanto nos gusta y de la que hay testigos que dicen que vieron una nave con una luz azul sobre el cerro, pues no sabemos por qué, pero no hay forma de que entren a analizar esto. Buscan cualquier idea que si eran contrabandistas, que si habían dicho eso, que si se habían quitado la vida como protesta por ser amantes, y dijeron muchísimas cosas, pero en ningún momento se plantearon otro tipo de teorías, a pesar de eso, ¿no? Que es una zona donde ya no crece nada. Teorías las más locas que nos podamos imaginar. De las más locas. Pero a mí... Entonces, realmente también se potencia esta teoría del OVNI cuando el padre de Miguel José informa, como habíamos dicho desde muy al principio, que eran ufólogos de corazón. Uh-huh. Realmente ellos creían en todo este mundo y al mismo tiempo eran apasionados de la tecnología. Y cierto es que hay muchas zonas que se conocen en este mundo donde hay como una mayor afluencia de objetos volantes no identificados. Así es. Y eso se sabe entre el mundo ufólogo, pues se van pasando la información y todo el mundo sabe dónde puedes ir a ver ovnis, aunque yo no he visto ninguno en mi vida. ¿No? No he visto ninguno. Y de alguna forma también diría que no sé si quiero verlo. Desde lejos a lo mejor sí, pero me daría mucho miedo. Pues desde luego que se ve que posiblemente ellos con toda esa tecnología pudieron construir algo, captar algún tipo de señal, y esa señal consiguieron interpretar el mensaje que los llevaría ahí. Eso parece, ¿no?, que nos lleva a esa zona. Y posiblemente estuviesen buscando a tener un encuentro del tipo 3 con alienígena. Así es. Que, Capi, después tú me lo recuerdas. Luego te recuerdo todo. Gracias. No hay problema. Así yo sigo un poquito más y después recordamos ese encuentro. Y esto, pues, de alguna forma podría explicar que han fallecido de una forma tan extraña, ¿no? Que haya pasado algo que a nosotros se nos escapa y que perdieran la vida en ese cerro. Desde luego, si nos vamos a analizar las zonas ovnis antes de lo sucedido, pues hay que decir que en los años 60, antes de esos años 60, el Morro do Vintén, que es donde se les encuentra, ya era conocido como un punto de supuestas apariciones ovnis. Uh-huh. O sea, ya se sabía que habían habido apariciones ovnis ahí. Eso es. Esa noche hay testigos. Esa noche. Ay, Dios. A ver, ese perro, esa mesa. Vale, ya está. Ya puse bien en orden mi cabeza. Gracias. Gracias. ¿Cómo voy a aprender idiomas si no soy capaz de hablar el mío? Pero si hablas inglés muy bien. Sí, ya, claro. Bueno, sí, el vaca lo domino. Sí. Bueno, pues esa noche del 17 de agosto de 1966...
hay mucha gente que dice haber visto esas luces anómalas y resplandores sobre el Morro, por lo tanto ese día también. Y después del caso, ¿se han visto más avistamientos en años siguientes? Pues sí, pues también, y de hecho se ha bautizado esa zona ya como una zona clásica de avistamientos ovnis, pero dejando claro que siguen habiendo zonas donde no crece nunca la hierba, a pesar de que al parecer no hay ningún tipo de radiación. Y no porque haya pasado el caballo de Atila, que ya sabes lo que dicen, por donde pasa no crece la hierba. Bueno, chicos, pues una cosa sí os quería comentar, Misterio Fanáticos, y es que no tenéis por qué saber qué es eso de un encuentro del tercer tipo, ¿vale? Bueno, una segunda temporada ya... No tenemos por qué saberlo porque a lo mejor acabamos de ver La vaca en el tejado. Sí, no, por perfecto. Primera vez. Yo cuanto más veces se repita, mejor. Así lo aprendemos todos de nuevo. En varios episodios anteriores, como por ejemplo el de nuestro amigo David Hines. ¡Ay, qué maravilloso! Sí hablamos sobre qué tipos de encuentros hay. ¿Veis? Este sistema de clasificación de Hynet al principio hablaba de 3 tipos de encuentros, aunque luego se amplió a 2 más. El encuentro cercano de primer tipo sería ver a una distancia de aproximadamente unos 200 metros un objeto volante no identificado, un ovni. En el encuentro cercano de segundo tipo sería ver ese ovni, pero además que ese ovni deje efectos físicos, como podrían ser marcas en el suelo, fallos electrónicos o animales que se comportan de forma anómala, como también dejar huellas, calor, algo. Y luego ya tenemos el encuentro de tercer tipo. Este encuentro de tercer tipo es lo que parece que nuestros protagonistas querían conseguir. Y en este caso es ver a los ocupantes del objeto volante. O sea, que ves el objeto, pero también a quien está pilotando el objeto. Ojo, que da miedito. Sí. Y luego tenemos los otros 2 que se incorporaron un poquito más tarde, que fueron las del cuarto tipo, en la cual ya estamos hablando de las abducciones alienígenas, y las del quinto tipo, que son los contactados. Es decir, ¿qué diferencia hay? El abducido es llevado a la fuerza generalmente al platillo volante, donde se les somete a una serie de pruebas, mientras que el contactado es ya eres parte de la familia, ya. Sí, hablas con los alienígenas, incluso yendo de tu parte mediante meditaciones y demás. Esto nos va a llevar a otra teoría muy loca. Me encanta esta teoría. Y es la teoría del viaje en el tiempo, porque claro, era mejor decir que estos pretendían hacer un viaje en el tiempo que tuvieran algo que ver los alienígenas con ellos. Vamos, cualquier cosa le parece a la policía más plausible que decir, no, es que ha habido un objeto extraño volante que ha emitido una extraña luz durante 4 minutos y han aparecido 2 cadáveres. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Aunque lo digan muchísimas personas, pero no, eso no puede ser. Y si aparece algo y se lo creen, bueno, pero era un globo meteorológico. Y la luz, una linterna. Muy bien, la vaca te apoya. Pues bueno, esta teoría del viaje de tiempo, pues lo que pretendían básicamente es, o lo que creían, es que Manuel y Miguel habrían captado alguna especie de señal extraña dada por otro radioaficionado. En aquella época esto era bastante común, que debía ser el gracioso del pueblo. Joder, el gracioso. Y el gracioso del pueblo pues les daría las instrucciones y todo, y a dónde tenían que ir, las coordenadas y todo, ¿no? Tremenda broma, ¿eh? Sí, entonces el gracioso del pueblo la lió bien. Se pasó 3 pueblos, ¿eh? Y les dio concretamente las coordenadas para que fueran y prepararan el viaje al Morro de Ubitén. Habría que preguntarle al gracioso del pueblo. Sería, pues, esta broma es la bomba. Claro. ¿Qué pretendían con los chubasqueros? Se van a morir de risa, las toallas pensó. húmedas, ¿no? Bueno, no lo sé.
básicamente, a lo mejor lo que ellos pretendían también era hacer una especie de viaje más que físico, más, vamos a decir, a nivel espiritual, ¿no? Ir a viajar en el tiempo a nivel más espiritual. Y así nos vamos yendo poquito a poco, flotando de viaje en el tiempo a viaje en el tiempo. Bueno, vamos a ver. Nosotros desde aquí solo podemos ordenar las piezas y hacer las preguntas. Lo que ocurrió exactamente en el Morro do Vintén sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó? Y la última palabra, como siempre, la tenéis vosotros. Suscribíos al canal, dadle a la campanita de notificaciones, darle a me gusta, compartir con amigos y familiares. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros y oye, que nos ayuda muchísimo. Muchísimo, así es, Bonnie. Misterio fanáticos, cuéntanos qué temas te gustaría ir. Y recuerda, nos vemos en el próximo episodio o en tus pesadillas, lo que ocurra antes. Adiós. Adiós.